En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Pasamos al contacto con nuestro columnista Alejandro Peter Otero, columnista en economía. Pero antes de arrancar con la columna, ¿sabe que estuve leyendo el suplemento, prestigioso suplemento de economía de Página 12, CAS, y hacen una reseña de un libro que se llama Elementos para una reforma tributaria en la Argentina, y lo escribe un tal Alejandro Peter Otero. ¿Tiene algo que ver usted, Otero? El mismo. ¿El mismo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Día. Muy bien, sí, es un texto que publicamos junto con Alfredo Iníguez, un compañero con el que trabajamos desde hace muchos años en estos temas que tienen que ver con lo tributario, que tienen que ver con tratar de devolverle a la Argentina la progresividad que perdió su sistema tributario y recuperar una herramienta muy importante para construir sociedades más cercanas a la equidad, más cercanas a la igualdad. Pero bueno, el libro va por un lado y la realidad va por otro. Exactamente. Bueno, ¿y la realidad qué indica? Bueno, la realidad, vos sabés que ayer yo tuve la sensación de estar en el túnel del tiempo. A ver. Porque se escucharon cosas que hacía mucho tiempo que no se escuchaban en la Argentina, por un lado de boca del mismísimo presidente, en esta tan difundida, tan propagandizada entrevista que dio, donde reiteró conceptos que no se escuchaban hace mucho tiempo. Habló de guerra sucia en lugar de terrorismo de Estado, puso en duda los 30.000 desaparecidos, la volvió a situar a Eve, no en su condición ética de luchadora inclaudicable, inigualable por los derechos humanos, sino en su condición de loca, como la llamaba la dictadura. Es decir, dichos que no se escuchaban desde que yo era adolescente. Y en consonancia con esto, y esta cuestión es la que por ahí me interesa detenerme en nuestra columna porque es de economía y no de política, el ministro les dijo a los industriales, tienen que hacer gimnasia, los mandó al gimnasio, ¿no? En el marco del ambiente de las Olimpiadas, dice, tienen que hacer gimnasia porque van a tener que competir. ¿Qué quiso decirles? Les dijo, les volvió a agitar la cuestión de la apertura económica, ¿no? Van a tener que competir con otros productores del mundo que producen en mejores condiciones los mismos bienes más baratos. Y esto tampoco se escuchaba con este énfasis desde la época de la dictadura, donde Martínez de Oz hizo de la apertura económica uno de los ejes centrales de aquella política de reconfiguración de la sociedad argentina que a sangre y fuego llevó a la dictadura. ¿Y por qué? Desde un mismo espectro ideológico, desde una misma mirada neoliberal, Martínez de Oz entonces y Prat Gay ahora vuelven con esta cuestión de decirle a los industriales prepárense porque van a tener que competir, los mandan al gimnasio como si la economía fuera un deporte, ¿verdad? Bueno, porque el marco ideológico de esta gente, la concepción teórica, la cosmovisión del mundo, de los neoliberales de antes y de los de ahora, es que en esa cosmovisión la apertura económica tiene supuestamente dos grandes beneficios. Por un lado, al permitir la incorporación de productos más baratos, tiende a reducir la inflación, tiende a limitar la capacidad de incremento de los precios domésticos, porque nadie va a comprar productos nacionales más caros y puede comprar productos importados más baratos, ¿verdad?
Y por otro lado, la otra argumentación, entre comillas, teórica, es que esto también favorece, por vía de la competencia, la adaptación de los productores locales a las nuevas condiciones de competitividad, los fuerza a invertir para mejorar el know-how disponible, la maquinaria y producir a costos cada vez más bajos y a precio cada vez más competitivo. Ahora, lo mismo que pasa con el libro nuestro y la realidad respecto a los tributos, también pasa respecto de la teoría y la práctica, ¿no? Porque esta concepción teórica tiene dos problemas. Uno, es exclusivamente teórico, no hay que recurrir a ningún análisis fáctico, a ningún análisis histórico ni práctico para ya señalar una limitación que tiene esta cosmovisión, y esto se estudia en todas las facultades de ciencias económicas del país y del mundo. Y es que esta concepción, en el mejor de los casos, permite frenar los precios de los que se llaman bienes transables, es decir, los que se transan internacionalmente, pero no de aquellos que no lo son. Entonces, por ejemplo, el caso de estos días, los tarifazos, que el gas esté más barato en otras partes del mundo, a mí la verdad me interesa poco, porque no puedo ir a consumir gas de otras partes del mundo. Y también con otros bienes y otros servicios esenciales, por ejemplo, qué sé yo, los restaurantes, que esté más barato comer, y esto es de verdad, no es un decir, digamos, en Frankfurt o en San Pablo, que en la Argentina, la verdad que me importa poco, porque yo a la hora del almuerzo, cuando salgo de la oficina, no me voy a ir a comer a Frankfurt y a San Pablo, ojalá pudiera, caramba, pero voy a ir al boliche de la esquina. Claro. Entonces, esto tiene una limitación, que es que en el mejor de los casos se limita a los bienes transables. Pero además la historia en la Argentina demuestra que tiene una limitación mucho más profunda y preocupante, y es que cuando se producen este tipo de aperturas, el único resultado previsible es la desindustrialización. Porque no se comportan los empresarios como dice la teoría o como dice esta cosmovisión neoliberal, que van a hacer gimnasia para ponerse a competir. Lo que hacen es otra cosa, sencillamente se reconvierten, pasan de ser industriales a ser importadores. Los mismos que antes producían los bienes locales, digamos por decir los zapatos o la indumentaria, rápidamente pasan a ser los que importan los zapatos y los que importan la indumentaria. Y uno podría decir, bueno, ¿y esto cuál es el problema? Antes producían, ahora importan. No, el problema es enorme, porque cuando producían daban empleo, y cuando importan, en el mejor de los casos dan empleo, pero mucho menos. Es decir, que la consecuencia inmediata de esta apertura económica es la desindustrialización, y de la mano de la desindustrialización, el desempleo y el deterioro de la calidad de vida de las mayorías. Entonces, decía, me pareció sumergirme de nuevo en el túnel del tiempo, volver a escuchar lo que ya escuchamos, y por lo tanto no pude evitar pensar que aquello que escuchamos de la mano de la dictadura, de la boca de Martínez de Oz, y nos llevó al desastre que nos llevó, hoy lo volvemos a escuchar de la mano de un gobierno que ganó en las urnas y de otro ministro, Prat Gay, y nos va a llevar al mismo resultado desastroso de un país dual, con un conjunto muy reducido de personas a las que les va bien y de las que pueden competir en el mundo, y un conjunto mayoritario que no hace más que padecer las consecuencias de la asimetría brutal que existe entre la Argentina y el resto del mundo. La verdad que preocupante, y espero que más temprano que tarde se revise esta mirada que todos sabemos, no hace falta ir a la facultad, es solo hacer memoria, y los que peinamos canas podemos mucho decir sobre esto, cómo termina esta película. Peter, te hago una consulta sobre lo de la modificación del marco legal del mercado de capitales, si sabes algo de eso. Sí, por supuesto. Mirá, es como va en consonancia, es como mirarlo en un espejo. Yo enfaticé recién en mi columna lo que tiene que ver con la entrada y salida de bienes, de productos, ¿verdad? La apertura económica en ese sentido. Pero en consonancia, el gobierno está haciendo lo mismo, y si querés nos referimos más en detalle en otra columna, respecto del mercado de capitales y los flujos financieros. Yo me refería a los flujos de bienes. Y los flujos financieros están teniendo la misma política que respecto al flujo de bienes, es decir, se están quitando todas las barreras, controles y regulaciones para permitir un flujo libre de capitales sobre la Argentina. Esto también es una historia conocida, y también fue implementado en su momento por la dictadura, favorece la venida de los capitales golondrina. En concreto, ¿qué estoy diciendo? La Argentina está pagando hoy tasas de las más altas del mundo, en un mundo donde sobran los dólares, nadie quiere tomar dinero porque la economía está planchada en todas partes, la gente no toma créditos ni para invertir ni para consumir, las tasas son negativas en el mundo, los que ahorran y depositan son desalentados por los bancos, es decir, que sobran capitales. En la Argentina
se pagan tasas siderales, 30% promedio las LEVAC. Entonces, cualquiera que observe estas tasas, esté donde esté en Kabul, esté en Turquía, esté en Atenas, esté en Berlín, esté en Nueva York, dice, ah, caramba, papita, voy y coloco esos capitales ahí, hago una diferencia y me voy. Solo que esto en algún momento también conduce a una crisis financiera que los argentinos conocemos. Es decir, estos niveles de desregulación son peligrosos porque en el corto plazo pueden generar algún tipo de burbuja de bienestar, pero más temprano que tarde conducen al desastre. Insisto, es una historia que nosotros ya vivimos y se está dando un espejo respecto de los bienes que de los flujos financieros. Bien, Alejandro Peter Otero, nuestro columnista en economía, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, hasta la próxima. Abrazo grande. Un abrazo, hasta la próxima. Abrazo grande.